Queridos amigos, tengan todos ustedes espléndidas bendiciones de parte del Señor. Quien les saluda gratamente y en esta nueva oportunidad, el doctor y abogado Mauri Rojas. Gracias a la bendición del Señor. Hoy voy a abordarles una temática sumamente interesante como lo es la cibercultura y los derechos humanos. Es un tema que quizás hoy por hoy se ventile con una breve intensidad, pero no por eso quiere decir que sea menos importante que otras áreas del saber que nos inquietan y que nos impulsan a conocer lo desconocido. La cibercultura como un conjunto de prácticas, de hábitos y costumbres que emergen directamente del uso de las tecnologías de la información y comunicación, especialmente la Internet, en un ámbito social bastante delicado. Se desarrolla en un aspecto o en el ciberespacio que incluye la forma en que las personas se comunican, se entretienen, interactúan, crean y participan en comunidades en línea, generando una cultura digital con sus propias normas y también con sus propias dinámicas. Abordar la cibercultura y los derechos humanos incluye hacer de ella un análisis muy amplio, pero también contemporáneo, dado las diferentes actividades desarrolladas hoy por hoy. Aquí podremos establecer, ustedes y mis personas, establecer los fundamentos conceptuales de la cibercultura y explorar cómo las tecnologías digitales han transformado radicalmente las formas de comunicación, de interacción social y construcción del conocimiento colectivo a través de las últimas décadas. Una cibercultura que, como ya lo he comentado, puede concebirse de variadas formas, según la perspectiva de quien la conciba. Representa incluso un fenómeno cultural complejo, pero también multidimensional, que emerge directamente del uso generalizado, como ya se los había dicho, de las tecnologías digitales y de la inmersión cada vez mayor de la sociedad en el ciberespacio. Es un concepto que va mucho más allá de la mera adopción de herramientas tecnológicas que implican la transformación profunda en las formas de pensar, en las formas de comunicarse, de creer y ciertamente de relacionarse. Dijo en algún momento de la historia mundial el filósofo francés Pierre Levy, uno de los teóricos más influyentes en este campo, que la cibercultura se caracteriza por la emergencia de la inteligencia colectiva, un nuevo modo de conocimiento distribuido que se construye colaborativamente a través de las diferentes redes digitales. Esta inteligencia trasciende, va mucho más allá de las capacidades individuales y permite, sin lugar a dudas, la creación de comunidades virtuales desde el saberse compartir, y se enriquece y se democratiza abiertamente. Una cultura que se une a través de las redes, o lo que yo llamaría las redes interconectadas, que representan comunidades virtuales. Y es que las comunidades virtuales constituyen también uno de los pilares fundamentales de la cibercultura contemporánea. Estas agrupaciones sociales, estas agrupaciones relevantes, trascienden también las fronteras geográficas y temporales, permitiendo que individuos de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes contextos, se conecten en torno a determinados intereses, valores y objetivos completamente compartidos. Es por ello que destacar el concepto de virtualidad, según el autor antes mencionado, es decir, Pierre Levy, representa de una u otra forma el entendimiento de una manera nueva de pensar a través de la interconectividad digital. De allí que este concepto que manifiesta Lévy-Perry pasa a ser hoy por hoy uno de los más sustanciales y fundamentalistas
en una era digital bastante dinámica, diría yo. El ciberespacio, y lo he meditado de esta manera, ha constituido ese contexto que de manera inmaterial ha generado un impacto social. Ha transformado radicalmente las estructuras sociales económicas, pero también aquellas estructuras sociales que de orden político están presentes dentro del mundo social contemporáneo. Por ello es importante que cada uno pueda examinar cómo este nuevo espacio de interacción modifica ciertamente las relaciones humanas, las formas de organización social y los patrones de conducta global. Desde este aspecto, pienso que el ciberespacio puede tranquilamente concebirse o definirse como un espacio de comunicación global que surge directamente de la interconexión mundial de computadoras o dispositivos digitales y memorias electrónicas. Este espacio no tiene existencia material, como ya lo había dicho, en el sentido tradicional, pero constituye un ambiente real donde tienen lugar interacciones humanas de orden significativo. Hoy por hoy existe un mapa mundial completamente digitalizado. El mundo se ha unido de diferentes maneras. La globalidad digital ha estado presente y seguirá estando presente mientras la inquietud y la atención del ser humano por crecer en un área tan delicada, tan importante, pero también tan necesaria como esta, siga creciendo, se siga expandiendo. De hecho, hay más del 66% de la población mundial que está conectada al ciberespacio. Y esto es una apreciación bastante clara, ¿no? Reitero que más del 66% de la población mundial está interconectada en el ciberespacio. Millones de contextos como este, es decir, los espacios digitales, están conectados y forman en sí mismos un conjunto impresionante de tejido digital. Hoy por hoy el ciberespacio representa un espacio de sociabilidad e incluso una utopía digital. ¿Por qué lo comento de esta forma? Porque el ciberespacio ha sido conceptualizado por teóricos como Mark Auje como un no lugar en el sentido antropológico, un espacio que no posee las características identificarias relacionadas directamente a las historias tradicionales. Sin embargo, paradójicamente a esto es precisamente en este no lugar donde se reconfiguran profundamente las relaciones sociales y culturales contemporáneas. Es allí, en ese ciberespacio, donde se plasma la mayor cantidad de momentos sociables, de momentos de interconexión de los seres humanos. Y aunado a ello, por supuesto, el derecho humano en la era digital también está presente. Hablar de la cibercultura y los derechos humanos es profundizar en una temática sumamente amplia. ¿Por qué? Porque la interconexión, la intersección entre tecnologías digitales y derechos humanos plantea cuestiones fundamentales, plantea situaciones esenciales sobre el cómo garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad en el ciberespacio. Es por ello que existe una inmensa relación tanto entre la cultura, entre la cibercultura y los derechos humanos. ¿Cómo es esto? Se dirán, se preguntarán. Y es que las tecnologías digitales no solo proporcionan nuevos medios para ejercer derechos existentes, sino que también transforman fundamentalmente la naturaleza y el alcance de los derechos de las personas, tales como la libertad de expresión, el acceso a la Internet, la privacidad y evidentemente la participación social. Abordar o destacar incluso la temática de la libertad de expresión en este inmenso ecosistema social incluye admitir que el acceso de la información confiable, verificada y diversa constituye un pilar de la democracia digital. Sin información de calidad, los ciudadanos no pueden tomar decisiones, no pueden estar informados abiertamente sobre los asuntos públicos, participar efectivamente en los procesos democráticos a objeto de poder favorecer
sus derechos de manera significativa. De allí que la manifestación digital se plantea de diferentes formas dentro de nuestro mundo material. Nuestras manifestaciones pueden ser también de diferentes maneras. Una de ellas son las pancartas, y en materia digital son las pancartas digitales. De aquí que toda manifestación digital representa una forma contemporánea de activismo político que permite la movilización rápida de personas en torno a causas comunes. Esto se hace a través de hashtags, a través de campañas virales y acciones coordinadas en redes sociales. Los ciudadanos pueden ejercer presión sobre gobiernos y corporaciones, visibilizar injusticias y, por supuesto, contribuir con la solidaridad respectiva, con solidaridades transformacionales, diría yo. Pero hay también que mencionar ciertos principios para los derechos digitales, principios fundamentales que deben guiar la construcción de un ecosistema digital respetuoso de los derechos humanos, basándose en marcos normativos internacionales y en las mejores prácticas emergentes en la gobernanza de Internet. Uno de estos principios fundamentales es la igualdad y la no discriminación. Es un contexto bastante delicado. ¿Por qué? Porque se desenvuelve, reitero, en el ambiente digital y que exige que todas las personas tengan un acceso equilibrado a las tecnologías de la información y comunicación, para generalizar esto a las tecnologías digitales, sin discriminación por motivo de raza, por motivo de género, orientación sexual, discapacidad, edad, ubicación geográfica, condición socioeconómica o cualquier otra condición. La seguridad, la libertad y la dignidad en el entorno humano es otro de los principio bastante delicado para quien interviene en esta oportunidad. La seguridad digital es un prerequisito para el ejercicio efectivo, y aquí hay que hacer bastante énfasis, es un prerequisito para el ejercicio efectivo de otros derechos en el ciberespacio. Las redes y los diferentes sistemas deben ser seguros y ser resilientes para proteger, resistentes para poder proteger a los usuarios de las diferentes amenazas como el cibercrimen, como el fraude digital y los ataques a infraestructuras críticas que tienen que ser ampliamente protegidas. De allí que existen inmensamente una variedad de desafíos contemporáneos que hoy tienen que atenderse y que también están totalmente vinculados con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un ecosistema que enfrenta directamente amenazas complejas que ponen en riesgo los derechos de las personas. Es por ello que cada día hay que examinar con mucha lupa, diría yo, de manera crítica, los principales desafíos que requieren atención urgente de académicos, de legisladores y de la sociedad civil para poder abordar esta temática con suma responsabilidad y con el fiel compromiso de aportar ideas que propicien el beneficio común. No hay que dejar de destacar que existe la posibilidad de la desinformación y discurso de odio en las plataformas digitales, y esto es una realidad que hoy por hoy se mantiene. La desinformación se ha convertido en una de las amenazas más graves para la democracia y los derechos humanos en la era digital. A diferencia de la simple información errónea, la desinformación implica la creación y la discusión deliberada de información falsa y de información engañosa con intención de manipular la opinión pública y evidentemente de influir en los procesos políticos o causar incluso un daño social. De allí que la desinformación debe ser un tema tratado con muchísimo interés, con muchísima intención, porque perjudica ampliamente no solo los escenarios que les acabo de mencionar, sino al mundo entero. ¿Por qué? Porque causa un impacto totalmente negativo en ello. Un impacto que incluso puede irradiarse a los procesos electorales y afectar notoriamente la democracia. Y es que los procesos electorales son particularmente vulnerables a la desinformación y a la manipulación digital. Durante campañas
electorales hemos observado un aumento exponencial en la producción y difusión de la desinformación diseñada para desacreditar candidatos, para suprimir la participación electoral, para sembrar desconfianza en las instituciones democráticas o polarizar artificialmente el debate público. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Pueden presentarse incluso pantallas con noticias falsas y alertas de verificación. Los mecanismos de verificación de hechos se han vuelto cruciales en el combate contra la desinformación. Y es que estas iniciativas, llevadas a cabo por periodistas profesionales, por académicos y organizaciones especializadas, evalúan la veracidad de informaciones circulantes y proporcionan contextos de información al público. Y esto hay que estar muy pendiente de ello. Efectuar una vigilancia masiva y privacidad digital. Cuando destaco o cuando menciono la privacidad, la vigilancia masiva, me refiero directamente a que esta representa una de las amenazas más profundas a los derechos humanos en la era digital. Tanto estados como corporaciones tecnológicas han desarrollado capacidades sin precedentes para rastrear, para recopilar, almacenar y analizar cantidades masivas de datos sobre prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Y hay que estar muy pendiente de ello. De allí que la inteligencia colectiva y la participación ciudadana juegan un papel sumamente importante. Implica el poder de la colaboración distribuida, donde todos participan abiertamente. Implica tener o considerar la ciberdemocracia como un ideal de construcción. La ciberdemocracia representa ese conjunto de prácticas, tecnologías y visiones que buscan fortalecer la democracia propiamente mediante el uso tecnológico de las diferentes herramientas digitales. Este concepto va mucho más allá, lo considero de esta manera, va mucho más allá de simplemente digitalizar los procesos democráticos existentes. Implica una reconfiguración fundamental de la democracia a partir de la cultura digital. Ahora, ¿por qué? Porque las tecnologías digitales ofrecen posibilidades para la participación más crítica, para la participación con mayor transparencia y evidentemente una mayor transparencia de estas actitudes, de estas conductas. Permite la deliberación ampliada, permite emplear herramientas para monitorear el mejor desempeño de representantes políticos, de representantes eléctricos incluso. Se pueden efectuar asambleas virtuales con diversidad de participantes, ya que éstas permiten la interacción democrática que trasciende las barreras geográficas, las barreras temporales de los ciudadanos de diferentes regiones que puedan deliberar conjuntamente, compartir perspectivas, tomar decisiones colectivas de manera mucho más inclusiva, que en formatos presenciales tradicionales no sería posible. Pero hay marcos normativos y políticas públicas que también tienen que destacarse, que deben tomarse en cuenta, respetarse, honrarse. Y es que la protección efectiva de los derechos humanos en el entorno digital requiere marcos normativos robustos, políticas públicas coherentes y mecanismos de gobernanza que equilibren innovación tecnológica con salvaguardas de derechos fundamentales. Todo esto, mis queridos amigos, es necesario. Por eso es que existen ciertos principios para la gobernanza de la democracia en Internet y los derechos humanos están aplicados directamente en el entorno digital. Hay representaciones gráficas de gobernanza digital inclusiva. Hay un proceso de educación y alfabetización digital. Y aquí este es un aspecto de orden académico y por supuesto que habita directamente en todo el ecosistema humano, en todo ese andamiaje, en toda esa arquitectura de la dinámica conductual humana, donde la alfabetización digital crítica es fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos en el entorno digital, protegerse de amenazas y participar significativamente en la sociedad digital. Y es que la educación no es solo hablar de habilidades y técnicas, sino también sobre la comprensión crítica del ecosistema digital. De allí se desprende la importancia de la alfabetización digital para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ella va mucho más allá del mero uso, el mero dominio de las diferentes herramientas tecnológicas. Implica desarrollar capacidades para
evaluar información, para proteger la privacidad, para participar éticamente, para pensar críticamente y para ejercer derechos. Por supuesto que siempre tienen que pensarse los diferentes programas y estrategias educativas, ya que la integración de los contenidos educativos sobre derechos digitales en los diferentes programas de educación en los distintos niveles de estudio, especialmente en maestrías y doctorados, es crucial. Es crucial para formar profesionales capaces de abordar los desafíos complejos de la era digital desde diferentes perspectivas interdisciplinarias. Y todo esto dándose en aulas virtuales con estudiantes que actúan y que interactúan activamente. Por supuesto que aquí, dentro de este ambiente digital, las comunidades tienden a proteger sus datos personales en las diferentes redes sociales, los movimientos sociales, y el activismo digital se mantiene muy vivo. Hay protestas digitales con hashtags y mensajes de derechos humanos, y ciertamente, y de todo lo dicho, tenemos que considerar el futuro de la cibercultura y los derechos humanos. Mirando hacia ese futuro hermoso, es crucial considerar cómo las tendencias tecnológicas emergentes impactarán los derechos humanos y qué acciones son necesarias para construir un ecosistema digital verdaderamente inclusivo, equitativo, respetuoso de la dignidad humana. Pero hay, reitero, desafíos para la cibercultura inclusiva y respetuosa. Y es que también dentro de este espacio hay que garantizar el acceso universal y equitativo. Pero se necesita, por supuesto, infraestructura, se necesita asequibilidad, alfabetización, acceso digital, se necesita contenido y, por supuesto, que el respeto exista entre las diferentes personas que están presentes allí. Entonces, visualizamos abiertamente una cultura, un mundo digital con diversidad cultural. Una ciudad digital de futuro debe ser un espacio donde las tecnologías sirvan a la humanidad en toda su diversidad. Arquitecturas digitales inclusivas que puedan incorporar desde su diseño los diferentes valores de equidad, accesibilidad universal, respeto a la privacidad y ciertamente la celebración de la pluralidad cultural, asegurando que ninguna comunidad quede excluida del progreso tecnológico. Ciertamente tenemos que ahondar en las diferentes reflexiones críticas y éticas, proponer conclusiones, proponer análisis profundos sobre las dimensiones éticas de la cibercultura, cuestionándonos no solo cómo usamos las tecnologías, sino también qué tipo de sociedad digital queremos construir y qué responsabilidades compartiremos en este proceso. Ética en derechos humanos, ética en el espacio digital donde la cultura se interlaza. De allí nace la importancia del diálogo intercultural y multidisciplinar. Y es que los desafíos de la cibercultura no pueden ser resueltos desde una sola perspectiva disciplinaria o cultural. Requiere de un diálogo intercultural y multidisciplinar que integre conocimientos de derecho, que integre conocimientos de la ciencia de la computación, de la filosofía y ética, de la sociología, de la psicología también. ¿Por qué no llamar e invitar a la economía, a la antropología, a los estudios de comunicación, a todos? Todas las áreas del saber son importantes. Por eso es que siempre va a ir a un aumento un grupo diverso de académicos y activistas que profundicen ese diálogo interactivo. El llamado es a la acción, es a la acción. Proponer y desarrollar procesos de aprendizajes claves en todo nuestro recorrido profesional para lograr la intersección entre la cibercultura y los derechos humanos. Todo ello, mis queridos amigos, es importante conocerlo. Entonces, la cibercultura como ese espacio donde el encuentro de los saberes de diferentes contextos, momentos, pasan a ser fundamentales. Estamos muy cerca de un futuro digital. Estamos muy cerca de las ciudades digitales.
Dicho esto, espero que esta temática tan interesante les haya complacido. Les saluda nuevamente el doctor Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. Dios me les bendiga.